bienvenidas a Girls Time y hoy tenemos un tema interesante. Aquí tenemos al licenciado Ariel Guardiola. Mucho gusto, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, usted, Natalia, un placer de estar por acá. Muchas gracias, Ariel, por venir aquí con nosotros, las urbanas, donde vamos a hablar el tema de los red flags, de qué no deberíamos ignorar y qué es violencia y qué no. Siento yo que para empezar podemos ver de su punto ya de abogado qué es violencia. Bueno, vamos a ver, no desde un punto de vista de uno como abogado. ¿Qué dice la ley que es violencia? La violencia se divide en diferentes tipos, que eso es lo que la gente tal vez a veces no saben. Para nosotros, las personas comunes, nos referimos a violencia, él me golpeó, me cacheteó, eso no es solo violencia. Como te lo mencionaba, existe la violencia física, que son estos ejemplos que te acabo de dar. Existe la violencia psicológica, que son los maltratos que hago de acuerdo a mis palabras o actos donde denigro a otra persona. Y existe inclusive hasta la violencia patrimonial, que es la violencia económica que yo ejerzo desde un puesto o una posición de poder frente a mi pareja. Entonces, estos son los ámbitos que se ven como violencia doméstica ante la ley. Ok, ¿qué le parece si vamos como por punto para ampliar un poquito más? Lo que significa violencia física es cuando ya hay un maltrato hacia la persona, ya un golpe, un jalón de cabello, o por ejemplo, suele pasar a veces que llegamos a confundir las cosas nosotras porque a veces suele pasar que nosotras somos como muy frágiles a la hora de interactuar a veces con hombres. También puede ser violencia si, por ejemplo, me tocan duro la piel y me dejan un morete, o si me agarraron así, como véngase para acá un toque. O sea, ¿eso también se puede considerar violencia? Claro que sí. Bueno, primero que todo te digo, acabas de mencionar que la agresión, realmente cualquier tipo de estas violencias, desde a una violencia física hasta una violencia psicológica, como lo es un insulto, como una violencia patrimonial, todos son agresiones. No hay que diferenciar ni decir, es que como me golpeó sí es violencia, pero como me dijo tal cosa no es violencia. No, todas tienen que tener claros que todo este tipo de situaciones de las que vamos a hablar son violencias. Ahora, me parece perfecto, hablemos de las violencias físicas. Son todas las agresiones que yo le cometa de manera dolosa a mi pareja o mi familiar, porque recordemos que la violencia doméstica no es solo entre esposos o novios, es entre hermanos, hermanas, entre papás e hijos, entre primos. De hecho, la ley de violencia doméstica protege todo este círculo entre familiares, inclusive lo llega a proteger hasta entre novios, que eso fue un cambio que hubo hasta hace 3 años en la ley, porque antes los novios no estaban incluidos en la violencia doméstica, tenían que ser esposos, y hubo este cambio. Entonces, cualquier agresión física puede ser considerada violencia, claro, como lo acabas de decir. Depende también el contexto. Si estamos como una pareja jugando a las cosquillas en la cama y en una giramos y golpeé la cabeza y te hice golpear la cabeza contra el borde de la cama, el contexto es completamente diferente. Eso ya no se considera si violencia. Lo explicamos. Por eso, en ese caso, por ejemplo, vamos al hospital porque tal vez me dices un golpe muy duro y en la cabeza se me... Yo quiero hacerme una... ¿Cómo se le puede decir eso? Que me tienen que ir a coser unos 2 puntos, digamos. Y tal vez el doctor me pregunta, mira, Natalie, ¿qué te pasó? Y yo le explico, eso no se considera violencia doméstica porque estábamos jugando, aunque hubo un daño de por medio. Bueno, vamos a ver, los doctores sí tienen la obligación de, si a ellos la historia les parece un poco sospechosa, reportarlo ante las autoridades. Ya después vendrá el policía, ¿verdad? La persona indicada, a hacerle los cuestionamientos, pero ahí queda claro en que usted puede explicar, no, esto es un juego, esto no tiene nada que ver, aquí no se ha cometido ningún acto, y se explica, pero sí puede ser considerado. Por eso le digo a la gente, ahora ya si lo hablamos de manera como me lo acabas de decir, el ejemplo del agarronazo, el brazo, eso es un ejemplo lastimosamente muy usual, y eso es una agresión física. Yo no tengo por qué nadie tomar a nadie de la fuerza y jalarlo, obligarlo a venir, por más que estemos en una discusión, por más que estemos hablando. Eso es un ejemplo de una agresión física. Y aún más, si esa agresión física te provoca una marca o un daño. Lo que es usual porque lo agarran a uno tan duro que se le hace a uno como... un morete. Ajá, correcto. Exactamente, eso es una agresión física. No tenemos que hablar exactamente de un golpe a puño cerrado que me haya dejado noqueado en la casa o una patada. Yo a veces le digo a las clientas que he tenido que a veces queremos exagerar tanto las cosas
que más bien nos complicamos y se lo digo hoy a las televidentes que están hoy aquí, a las urbanas, no mintamos, a veces con un acto sencillo, cuando queremos defender un punto y defender los derechos ante la ley, basta. Y les voy a dar un ejemplo. Si tu novio vino y te agredió y te pegó una cachetada, vos no tenés por qué venir a decir, me pegó una cachetada y luego 3 patadas en el estómago y yo creo que hasta me rompió una costilla. ¿Por qué? Porque es más fácil ir ante un juez y ante un médico forense a demostrar que es imposible que con las patadas te rompiera la costilla porque nunca tuviste la lesión, a probar el simple hecho de la cachetada, que igual es una violencia. Y suele pasar mucho eso, que se llega a exagerar de más, porque un acto, siento yo, que ya una cachetada, estamos hablando que ya es un tema serio. Entonces, con solo eso, ya se puede presentar lo que es una denuncia como tal. Exactamente. Por eso te digo, y ahorita vamos a hablar de ese tema que es muy importante, ¿qué nos lleva a presentar una denuncia? Pero lo que sí le digo a las urbanas es que no exageremos, no mintamos, digámosle las cosas al abogado o al fiscal o a la persona que nos está atendiendo de la manera en que son, porque es más fácil desacreditar una mentira que desacreditar una verdad. Y si ya yo desacredito una mentira, que era parte de verdad. Que era parte de verdad, ¿qué es lo que pasa ante un juez? Un juez dice, bueno, si aquí hubo mentira y aquí es difícil de comprobar, no queda en nada. Nos queda impunes, creo que es como se le dice. Exactamente. Ahora, hablando de qué es el daño en el lado psicológico, ¿qué se le puede considerar que me están haciendo violencia psicológica? Por ejemplo, suele pasar mucho hoy en día entre las parejas de que se ve mucho como el no salgas por mensajes, no quiero que te pongas esa nagua, usted sale con pantalón, es que usted es una persona muy necia, muy tonta, y que te vaya diciendo así como malas palabras y que siento yo que eso es como ya un daño psicológico, pero no sé si se puede llegar a complementar como violencia psicológica. Para ser considerada violencia psicológica, todo lo que me acabas de decir puede ser considerado violencia psicológica, pero tiene que tener un punto en específico, que sea continua en el tiempo. O sea, si yo estoy en una relación de hace 3 años y mi novio una vez me dijo, es que usted es muy tonta en una conversación de WhatsApp, y nunca más volvió a decirlo, nunca más volvió a mencionarlo, pero ahorita estamos separándome y una amiga me dijo, ay, vaya a ponerle una violencia doméstica, con eso lo saca de la casa. Y entonces usted va a ir a usar ese tonta, es muy fácil desacreditar. La violencia psicológica tiene que ser una situación continua en el tiempo. Y todos estos ejemplos de denigrar a la persona son violencia psicológica, que te estén diciendo tonta, que no te estén dejando salir, que te estén diciendo, te ves horrible, ¿para qué estoy con vos? Yo no sé para qué me casé con vos. La verdad es que sos una inútil. La verdad es que sos una mantenida. La verdad es que yo siempre estoy enamorado de otra mujer. Hasta un comentario tan simple como ese, si se reitera en el tiempo, menoscaba nuestra integridad física. ¿Cuánto tiene que estar pasando eso tan seguido? Puede pasar 2, 3 veces al mes, digámosle que puede ser una vez a la semana, o en una semana me trató pésimo y ya luego en la otra fue el amor de mi vida. Eso tiene que ser muy continuamente, pero ¿cada cuánto? No se necesita que sea cada cuánto, no se especifica. Ya con el ejemplo que me acabas de dar, con que pase una vez al mes, ya es un tema reiterado, ya no es un tema aislado. Entonces la violencia psicológica es de las que más suceden, pero no nos damos cuenta. Inclusive también te lo tengo que decir, y yo sé que hoy estamos ante las urbanas, pero ellas también lo tienen que saber. Esto funciona en 2 vías. Porque si usted como mujer le está diciendo a un hombre, y esto es para protegerlas a cada rato, usted es un inútil, usted no sirve para nada, usted es un poco hombre, que son comentarios muy usuales, ustedes se están exponiendo a que sean las que acusen de violencia psicológica. Entonces, para que sepamos que la violencia doméstica funciona en ambas vías y que ustedes tienen que entender en cuándo están en una posición de violencia y cómo defenderse, y también tienen que entender cuándo ustedes pueden generarla. Entonces, que a veces pasa que muchas personas llegan, tal vez las mujeres llegan y ponen una denuncia de violencia doméstica y vienen y dicen, es que él me hace tal y tal y tal y tal, y viene la otra persona y dice, señor juez, pero ella hace esto, y una cosa no justifica la otra, pero sí pone 2 procesos, tanto el de usted con él como el de él contra usted. Porque ya serían 2 versiones completamente diferentes. Y 2 actos de violencia que se cometieron entre las personas. Ahora, tengo una consulta ahí. Violencia también puede ser que a la hora que estoy discutiendo con la persona, digámosle debatir, porque tal vez íbamos a ir a cenar y de la nada dijo que ya no, porque va a ir a jugar play con los amigos. Pongamos como ese ejemplo. Entonces yo ya vengo y me enojo, que por qué, que esto y que lo otro. Y si uno sube la voz
en la discusión, eso también se puede llegar a considerar violencia, porque suele pasar mucho hoy en día que las parejas ya no conversan tranquilamente o dicen, bueno, estoy sumamente enojada, espérese un momento, voy a relajarme, te relajas, hablamos ahorita. Ya no se está viendo mucho eso, sino que ahora es por el calor, como decimos usualmente. Vamos a ver, subir el tono de voz no es un hecho de violencia en sí. Voy a darte un ejemplo muy claro. Yo soy una persona que tiene un tono de voz muy alto. Inclusive cuando hablo con una persona en una casa de amigos me dicen, ¿por qué gritas? Yo tengo un tono de voz muy alto. Es lo que es. Subir el tono de voz no es una violencia. Va de acuerdo a lo que vos le decís en esa discusión. Si vos subís el tono de voz y empezás a usar insultos, menoscabos, empezás a despreciar a la otra persona con comentarios pasivo-agresivos, eso es una violencia. Eso es una violencia. Entonces, ¿yo para qué voy a discutir con usted si usted siempre es muy tonta? Sí, ya ahí ya me está haciendo violencia. Ya le estoy haciendo violencia. Por más que le esté diciendo, yo no quiero discutir. Oh, vamos al ejemplo. ¿Sabe qué? Yo no quiero discutir con usted. Usted se pone demasiado estúpida. Y perdón que use estas palabras, pero es que les tengo que dar el ejemplo a la gente que tengan que entender qué tipo de frases son una violencia. Entonces, si yo ya subo el tono de voz y uso estas palabras, es un hecho que puede generar una violencia. Tal vez palabras que no son tan inusuales, porque ahí me están diciendo palabras muy comunes que todos los ticos, ticas sabemos, que ya es algo como nacional, digamos. Vayamos como con palabras con incoherente, es que usted no... Es que es una persona muy incoherente, o usted es una persona que no entiende lo que dice. Vayámonos como palabras así que tal vez son muy pocas las personas que lo dicen, pero no lo vemos tal vez como una mala palabra. Es que no, digamos, decirle a una persona que está usando para debatir justificaciones incoherentes no es un insulto. Estoy debatiendo y te estoy diciendo, es incoherente lo que me estás diciendo, o sea, no tiene un sentido, ¿me entiende? Entonces, no es un insulto en sí. ¿Por qué digo las palabras, frases célebres que entendemos? Porque eso sí son insultos. Eso sí se le considera de una. Es que eso es un insulto. Yo decirte que está siendo incoherente no es un insulto. O decirte que no está teniendo sentido lo que me estás reclamando no es un insulto. Si ya yo te digo, es una estupidez lo que me estás diciendo, ya es un insulto. O con solo la palabra necia, tonta. Todo ese tipo de cosas son violencias. Ahora también me estaba acordando que un estudio que yo vi recientemente en una nota, dicen ahora que uno está como loco, que ahora hay que ir mucho al psicólogo porque nos llenan tanto la cabeza como en eso, como no, es que usted está haciendo malas cosas, y ya con solo que ya a mí me está envolviendo la cabeza, ya digo yo, no, tengo que ir al psicólogo porque él me está diciendo que yo tengo eso, entonces ocupo ir al psicólogo. Y tal vez ya en el psicólogo la persona me dice, no, es que no estás mal, es que te están haciendo violencia por esto y esto y esto y esto, y llegar como a entender eso. Pero siento yo que eso es un tema muy complicado y muy delicado. Pero ¿qué le parece si seguimos con más en el siguiente bloque? Vamos con este corte y ya volvemos. Claro. Seguimos aquí con el abogado Ariel, donde ya nos va a explicar qué es la violencia patrimonial. Bueno, la violencia patrimonial no es una violencia muy conocida entre la gente, pero quiero y aprovechar este espacio, que ustedes, las urbanas, hoy sepan qué significa la violencia patrimonial. Es cualquier daño o menoscabo que realiza una pareja a la otra en el punto de vista económico. Okay. Voy a darles un ejemplo. ¿Qué pasa cuando como pareja tomamos la decisión de uno trabaja y el otro se queda en la casa cuidando a los hijos, criándolos? Bueno, resulta que entonces la persona que tiene un poder económico es la que trabaja. Y si ya habíamos llegado a un acuerdo, por ejemplo, de usted tiene que pagar esto, esto y esto, y darme a mí tanta cantidad de dinero para poder pagar estas otras cosas. Y un día viene y él, porque tuvimos una discusión, se enojó y me dijo, hoy no va a haber dinero para la comida porque no quiero. O ocupo unos pasajes de bus para poder ir a hacerme el pelo. La mujer nada más está pidiendo unos pasajes de bus porque él es el que tiene el poder económico y él se niega a hacerlo
simplemente porque está molesto, porque no quiere, eso puede ser considerado una violencia patrimonial. Una violencia patrimonial puede ser considerada también cuando en un matrimonio tal vez se esconde bienes, ¿verdad? O te dicen, vamos a comprar esta casa de matrimonio y vos pusiste, aunque sea, la casa costaba 10 millones, vos pusiste 1, yo puse 9. Y resulta que él vino y puso solo la casa a nombre de él y después te dices que esta es mi casa y yo te voy a sacar. Todo este tipo de ejemplos económicos son considerados como violencia patrimonial. Y sí se suele ver mucho, porque Ariel, últimamente hay cantantes o famosos que se han visto envueltos en este tipo de acciones con la mujer. En un caso muy común, un cantante colombiano, la esposa salió a dar unas declaraciones en un blog donde ella dijo, es que yo lo llamé a él, yo estaba con mis 2 hijos, me fui para donde mi mamá y yo le dije, dame, creo que eran $5, no me acuerdo cuánto es eso en pesos colombianos, y él le dijo que no le iba a mandar nada porque ella no tenía que irse ahí con los hijos sin haberle pedido permiso a él. Con solo ese hecho, vamos a verlo más adelante, pero sí tengo como esa duda, donde ella salió a aclarar eso, se puede llegar a presentar ahí una demanda donde ya se puede meter cualquier persona, aunque un familiar, o tiene que ser la mujer directamente, en este caso que estaba sufriendo eso, poner la demanda. No, tiene que ser la persona que está sufriendo la violencia doméstica, para cuando es un tema de mujer contra hombre. Si es un tema de hijos, sí cualquier persona, un vecino, un tío pudiera solicitar una violencia doméstica en contra de los papás, pero como es un tema de pareja, tiene que ser la pareja. Y sí, vamos a ver, yo a la gente siempre le digo, y creo que las urbanas hoy lo entiendan, el derecho es un traje hecho a la medida. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted le haya pasado algo, tanto bien o para mal, no significa que a mí me vaya a pasar. En Costa Rica hay un montón de técnicos de fútbol en la calle, todas las personas que están en la calle saben cómo tiene que alinear la selección y al igual todas las personas saben de derecho. Usted tiene todas las vecinas de su barrio y le van a decir, póngale la pensión, le van a dar tanto, póngale la violencia doméstica, va a pasar tanto. Ellas pudieron haber tenido una experiencia, pero eso no significa que vaya a ser lo mismo que le está sucediendo a usted y que se vaya a resolver igual, porque depende de un contexto, del contexto en el que usted le dé a un juez, de saber por qué se está sucediendo. Si aquí estamos hablando de un artista famoso que gana dinero, que su esposa es dependiente de él y que le está pidiendo dinero para trasladarse, para ir a visitar a la mamá, ya vamos a entrar en otro tema. Si un régimen de visitas o si el Estado no estaba, ella podía llevar a sus hijos o no, aunque fuera un lugar cercano, ya eso es otro tema. Pero ahí puede haber una violencia patrimonial si es un tema repetitivo. Mira, me negué a darte esto y me negué. No, si un día dije, yo no tenía dinero y mi esposa me llamó a pedirme lo de las uñas, yo le dije, es que ahorita no tengo. No, eso no es violencia patrimonial, ¿verdad? Estamos hablando de un tema de necesidades y un tema de realidades de vida, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo te vengo dando algo todos los meses y te acostumbro a que yo todos los meses te pago el pelo, y un mes nos peleamos y yo nada más dije, ¿sabes qué? Ya no te lo voy a hacer. Y teníamos este acuerdo de que yo era el que trabajaba, usted era el que estaba en la casa. Eso puede ser considerado una violencia si se vuelve a repetir en el tiempo. Vuelvo y repito, si somos 2 novios y yo te daba regalos y un día nada más se los dejé de dar, no significa que eso sea una violencia patrimonial. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hablar con un profesional donde usted le explique qué es lo que usted está pasando y qué es lo que usted está considerando como violencia de acuerdo a lo que estamos hablando aquí, y que el profesional te siente y te diga, mira, no, esto no es, o mira, sí, y podemos buscar esta forma de resolver. En el lado como esposos, donde pongamos el ejemplo, yo soy la que no está trabajando y usted es el que me está dando a mí todo en el lado económico, porque tal vez yo me quedé con los bebés, yo soy la ama de casa, yo le tengo la comida lista y todo, pero llega un punto en el que tal vez ya usted se está cansando del acuerdo y ya usted me diga, no, yo no te voy a dar para las uñas, yo no te voy a dar para el cabello, no le voy a dar para que usted se compre ropa. Eso también puede llegar como a verse como violencia. Bueno, lo acabas de decir un tema muy importante. Una cosa es que yo me canso de un acuerdo y yo me sienta con vos y te diga, vea, nuestros hijos están grandes. Porque vamos a ver, la ley, tanto para pensiones alimentarias como para todo tema de familia, la ley premia y considera fundamental el trabajo de casa. O sea, eso es un trabajo. Estar en la casa muy difícil. Es un trabajo muy difícil. Limpiar, cocinar, aplanchar, cuidar a los hijos, entretenerlos, eso es considerado un trabajo.
Ok. Pero aquí es donde vengo y digo, son diferentes mundos lo que todo mundo pasa. Vamos al primer ejemplo que fue el que me diste. Yo estoy cansado y yo vengo y te digo, mira, Natalie, nuestros hijos van a la escuela de 7 a 3 de la tarde. Después de las 3 yo llego aquí a las 4. Aquí todos estamos. Porque usted no busca un trabajo para que usted pueda generar dinero en ese tiempo. Una cosa es hablarlo. Y vamos a ver, y si hay un desacuerdo, ya luego tendríamos que entrar en un proceso tal vez de divorcio, donde usted exponga por qué usted se merece una pensión alimentaria, donde un juez tenga que venir a ver sus capacidades de verdad de salir a trabajar y buscar un trabajo. Porque eso pasa, digamos, la gente no es que, ay, sí, solo me quiero quedar en la casa, porque sí, verdad y no. Pero ahora diferente es que entonces yo no me siente con vos y vos me digas, es que hoy ocupo tanto para lo de la comida, entonces no, no te voy a dar. No, no te voy a dar. No, no te voy a dar. No, porque usted se lo malgasta. No, porque usted... Ya es un tema diferente y ahí sí es un tipo de violencia, ¿verdad? Económica que sucede. Entonces, todo el tipo son las situaciones que pasan y cómo pasan. Otro ejemplo muy claro, que suele pasar. Vos me acabas de hablar del trabajo de casa, pero ¿qué resulta, Natalie? Que si estamos en un matrimonio y yo soy el que trabajo y vos estás en la casa y así fue. Pero ahorita además tenemos una persona que nos ayuda en la casa, que es la que limpia, la que plancha, la que cocina, la que cuida a los chiquitos. Entonces vos venís y dices, ¿cuál es el aporte de casa? Sí, sería nulo. Exactamente, y eso es lo que a veces la gente no ve o no tiene un buen consejero legal. Porque vean, abogados en este país hay en todas las esquinas, hay muchísimos. Un buen abogado que usted le venga y le diga, usted sabe que eso está frente a un buen abogado cuando el abogado viene y le dice, usted no está en lo correcto en esto. ¿Cómo lo vamos a manejar? Ya es diferente, pero desde que yo le puntualizo a mi cliente en qué tiene razón, en qué no, ya desde ahí sabes que tenés una buena guía y que no te va a hacer cometer errores en el camino para tomar decisiones. Porque al fin y al cabo yo lo veo así, uno es un medio para que las personas puedan seguir su vida adelante. Cuando uno se dedica a este tipo de derechos, por más que yo vaya a enfrentar a una persona, o vaya y le pida cárcel, o vaya y le pida pensión alimentaria, o vaya y le pida un divorcio, yo siempre lo veo como que yo soy un medio para que usted logre avanzar en su vida de una etapa en la que estuvo. Entonces yo no puedo mal aconsejarla, yo no puedo decirle cosas que no son ciertas. Pero y tengo para que puntualizarle qué cosas están bien o mal, o qué se puede ver bien o mal ante un juez. Para eso uno tiene que tener la amplia comunicación con el abogado, explicarle todos los contextos de todo lo que ha pasado, aunque tal vez solemos pensar es que no es necesario tener esta parte, o para qué le voy a explicar el contexto de que se me cayó la cuchara y por eso empezó. Es importante siempre tener una buena línea de comunicación con nuestro abogado, para eso es lo que me estás diciendo. Exactamente, para saber todo el contexto y poder explicarlo, porque yo vengo y uno como abogado solo tiene la versión que escucha al cliente, uno no tiene la versión, ni sabe qué pruebas, ni sabe qué otras cosas puede tener del otro lado. Por ejemplo, usted viene y me dice, Ariel, es que él me dice todas las semanas que yo soy demasiado necio y que lo tengo harto, que yo soy demasiado necio y que lo tengo harto. Yo te puedo decir, bueno, eso puede ser considerado una violencia doméstica. Ponemos una denuncia y viene la otra parte y me saca una prueba, que es que vos todas las semanas, todos los días, mientras él está en el trabajo, le pones unos mensajes, unas biblias, diciéndole hasta de lo que se va a morir, que es un poco hombre, que es un poco aquí, que es un poco allá, que tal y tal y tal, y él nada más te responde, es que vos sos muy necia, me tenés harto. Ya es un contexto completamente diferente que vos vas a perder en corte. Ahora, veámoslo de otra línea. ¿Qué pasaría si se le manda un texto donde se diga, es que me siento muy cansada, la verdad es que yo siento que ya no me quieres, pero lo estoy llevando en esa línea de un problema que hubo y yo le diga, la verdad es que yo estoy muy cansada, a veces siento como que no me quieres, no sé qué más hacer, siento que lucho, siento que hago, porque suele pasar mucho, y urbanas, ustedes lo saben, nosotras somos como que no sabemos de hacer como un resumen. Hacemos un testamento y en ese testamento tal vez no se tocó malas palabras, no se dijo nada, pero sí se dijeron cosas que uno estaba sintiendo en ese momento, porque ya cuando uno hace un mensaje así de largo, suelen ser cosas que se sienten en el momento, pero no tratándolo mal. Eso está también justificación para que en la línea que yo voy, por ejemplo, que él me ponga, sea necia, no quiero. O qué payasa, ya eso es un ridículo, o sea, ahí sí ya sería completamente otro. Si yo fuera el caso que en el texto yo nada más estoy expresando lo que siento sin mencionar malas palabras o sin decirle o tratarlo a él mal.
Claro que sí, vos lo acabas de decir, todo depende del contexto. Vos me acabas de decir que si vos mantenés la línea del respeto, no tengo que decir que yo le estoy escribiendo a alguien, hola, buenas tardes, qué gusto conversar. No, 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 mira, yo me sentí muy mal porque pasó esto, porque pasó. Si expresas desde la manera del respeto, desde tu óptica de vista y el otro nada más te contesta, sos una payasa, y ese acto se da reiteradamente, es considerado una violencia psicológica. Ok, ahora tal vez podemos mencionarlo porque también las urbanas están esperando, porque también se ha visto mucho ya eso, en lo que son los negocios en pareja. En los negocios en pareja se ha visto y se ha visto estudios, han salido noticias de que una de las partes, por no decir que suele ser el hombre, digámoslo porque tal vez nosotros cometemos el error, estamos peleando y ya la relación tal vez está discutida, ya no queremos hablar de la relación. Pero el negocio tiene que ser completamente aparte y que tal vez la persona le escriba, ocupo ir por la mercadería o en la tienda tal, necesito que llegue porque no puedo resolver este problema y que él diga no. Bueno, eso y ya lo trate como feo por ese lado. Qué buena buena pregunta, verás que poca gente la hace y es un tema bastante complicado y bastante amplio. Tenemos que entenderlo desde un punto de vista no solo del área de violencia doméstica o el derecho de familia, sino hasta del derecho comercial. Primero que todo, establezcamos qué es un negocio. Yo sé que un negocio puede ser cualquier cosa, vendemos empanadas. Ahora, un tema es, mira, si decidimos abrir una venta de empanadas en la casa de él, donde él abre la cochera y vendemos las empanadas y yo llegaba todos los días y ayudaba a cocinar y vendía. Aunque es un negocio, no es un negocio, porque no está jurídicamente constituido. Y entonces que vos me digas, es que yo ahora quiero llegar a seguir vendiendo empanadas porque yo ganaba mi dinero después de que ambos se pusieron una violencia doméstica, después de que vos le pusiste una violencia doméstica a él y vos querés llegar a la casa de él a vender después de que tenés una orden de alejamiento, pásate, reís, pero pásate. Estoy dando un ejemplo que lo han escuchado. Se ha visto mucho como que quieren seguir la línea normal, pero ya hicieron esto por el lado legal y quieren continuar. Y quieren continuar. Entonces, vamos a ese ejemplo pequeño. Tenemos una venta de empanadas en mi casa. Tenemos una discusión. Yo te falto el respeto reiteradamente. Vos me pones una violencia doméstica y hay una orden de alejamiento. Y vos decís, pero tenemos un negocio en su casa y yo voy a llegar, voy a seguir vendiendo. Sí, yo quiero que usted se vaya porque yo tengo que llegar. Exactamente, no funciona así. Ahora, volvamos a hablar. ¿Qué es un negocio? Un negocio legalmente constituido. Usted abre una sociedad, se ponen las acciones de esa sociedad, cada uno el 50%. Tienen un local alquilado a nombre de la sociedad o inclusive a título personal de alguno de los dos. Tienen proveedores, tienen cómo atenderlo y hay una violencia doméstica. La gente tiene que entender que un proceso de violencia doméstica es un proceso de precaución, un proceso preventivo, donde a la víctima, que ahora lo vamos a hablar, se le cree con solo el hecho que vino a denunciar, que es muy importante. Yo siento que este tema sí está muy amplio, que podemos mencionarlo, pero ¿qué le parece si vamos con esta canción y en el siguiente bloque continuamos y ya me das ahí la conclusión? Me parece perfecto. Volvemos aquí con Ariel, donde nos estabas comentando en el bloque pasado, en el ejemplo que te estaba dando sobre un negocio de por medio donde la pareja ya está teniendo conflictos ya legales. En ese caso, ¿me lo puedes desarrollar ¿cómo lo podemos explicar? ¿Qué llegaría a pasar en ese caso si ya una parte ya presentó la denuncia? Yo ya no quiero nada con vos, estoy con la denuncia. ¿Cómo podemos separar lo que es el negocio? Bueno, Natalie, te voy a cambiar un poco la dinámica. Primero voy a explicarle a la gente cómo funciona una denuncia y cómo es un proceso. Y luego resolvemos el caso. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, las urbanas tienen que entender que un proceso de violencia doméstica se tiene que presentar en cualquier sede o juzgado de violencia doméstica del país, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre alguna de las violencias que hablamos, sea patrimonial, física o psicológica, ellas se pueden presentar sin la necesidad de un abogado o igual pueden presentar la denuncia por medio de un abogado ante el despacho y tienen que ir a decir cuáles son los hechos que están generando esta violencia doméstica. Como se los dije anteriormente, la violencia doméstica es un proceso preventivo.
Ni que te pongan las medidas significa que vos seas una persona agresora, ni que te las quiten significa que no seas una persona agresora. Entonces, lo que ocurre con la violencia doméstica es que la violencia doméstica tiene un principio que se llama, y voy a usar una palabra complicada que se llama indubio pro victima, ¿ok? Que es una palabra en latín que lo que significa es que le creemos o que siempre la duda va a favorecer a la supuesta víctima. Entonces, la violencia doméstica ocurre en el seno del hogar. Si yo insulto a mi pareja, la insulto en el seno del hogar, pocas veces lo hago frente a un testigo. Si yo te golpeo una cachetada o un golpe pequeño, lo hago en el hogar cuando no hay testigos. No existe una prueba que yo te insultara a menos de que lo hiciera por mensaje o hubieran cámaras de seguridad. Entonces el indubio pro víctima lo que viene a decir es que le creemos a la víctima el 100% de la denuncia que viene a dar. Vean qué importante y qué peligroso. Porque como puede servir para unas cosas es injusto para otras. A la víctima se le cree el 100% de lo que viene a decirle a un juzgado. Entonces, casi que en la mayoría de casos, el juzgado siempre otorga las violencias domésticas y fija una serie de medidas. Hay varias medidas que se pueden ver, o los incisos se pueden ver en el artículo 3 de la Ley de Violencia Doméstica. Entre ellos, los más comunes que utilizan son el J, que es un inciso muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que significa es que se le prohíbe al presunto agresor perturbar, sea física, psicológica o económicamente a la persona que denunció. Bueno, ¿qué es perturbar? Si nos vamos a la realidad, si nos vamos a lo que quiere decir el juez es no la moleste, no la vaya y la insulte, no la busque. Pero perturbar pueden ser muchas cosas. Perturbar a mí me puede perturbar. Entonces la gente siempre va a hasta cómo come. Hay parejas que odian cómo come la pareja y ya con cuando uno está tomando una botella de agua, me perturba. Bueno, así delgada es la línea de la violencia doméstica. Está el inciso K, que es un inciso de alejamiento, que te ponen 500 metros de alejamiento de una persona. Está el otro inciso que te pueden sacar de la casa de habitación donde vivía la pareja, te pueden sacar y ordenarte salir de la casa de habitación. Todo esto se da dependiendo de lo que vos le narres al juez que está sucediendo. Entonces, así funciona un proceso de violencia doméstica. Luego tienen que ir a notificar al presunto agresor, que se puede notificar por medio de notificador privado o por medio de la policía. Al presunto agresor se le entregan las medidas, está notificado. Por ejemplo, si se tuviera que salir de la casa, tiene que ir de inmediato y no puede volver. Y no puede contactarte, no puede perturbarte. Ahora, después, para terminar cómo funciona el proceso, la presunta víctima tiene un derecho, de acuerdo al artículo 12, que dice que si yo, el presunto agresor, disculpen, que si yo no me siento contento con las medidas o me están denunciando de una situación que yo quiero oponerme, yo puedo solicitarle al juez una audiencia para ir a presentar mis pruebas y mi oposición a esa violencia doméstica. Te voy a dar un ejemplo. Vos fuiste y me acusaste a mí, somos pareja, y me acusaste de que yo el 12 de mayo fui y te pegué una cachetada. Tuvimos una discusión, te insulté y te pegué una cachetada. Pero yo demuestro que el 12 de mayo era imposible que pasara porque yo estuve todo el día en Guanacaste en un juicio. Y vos denunciaste que eso había pasado en la casa de nosotros en Coronado. Se te cae la violencia. Sí, porque está la distancia. Exactamente. Ahora, no ¿qué pasaría si fuera que me equivoqué y fue el 14? Bueno, usted tendría que venir a especificar ahora yo todo tengo y que con la prueba. llegar con una prueba y demostrar, es que me equivoqué de día, fue el 14, pero sí me pegó. Exactamente. Y ahora, violencia doméstica lo que va a hacer es mantener las medidas. Para él culparlo de una agresión, que lo vamos a hablar en el siguiente bloque, esto tiene que pasar al área de materia penal. Pero bueno, si vos demostrás que pudo el hecho haberse ocurrido, es que eso es lo que importa en la violencia doméstica, demostrar que existió la posibilidad de que lo que estás denunciando pasó para que se mantengan las medidas. Todas las medidas se otorgan por un plazo de 1 año, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el proceso. Van a la audiencia, cada uno da sus pruebas, sus testigos, el juez dicta la resolución y después la persona que no está contenta con la resolución puede apelarlo. Ahí después de que resuelven la apelación de manera escrita, se muere el proceso. O se mantienen las medidas por el resto del plazo o se levantan. Generalmente ya para la apelación ya el año pasó, porque la corte es demasiado lenta. Entonces, a veces hay cosas desgastantes. O sea, generalmente a mí hay procesos de violencia doméstica
que ahorita faltan de que los jueces resuelvan las apelaciones y ya las violencias se vencieron hace 3 meses, ya no existen. Pero en ese caso, ¿se puede seguir o cómo sería? Hay audiencias de seguimiento donde vos puedes pedir una ampliación del plazo si es necesario. Entonces sí se puede continuar. Otro tema muy importante, las violencias domésticas son un proceso expedito, o sea, son casi que inmediatos. Si usted se sienta en el despacho, usted las pide, usted dice, voy a esperar la resolución aquí, puede ser que el mismo día, a las 2 horas, le estén dando su resolución de violencia doméstica. Ahora verás que me acaba de llegar una duda que suele pasar mucho. A veces la persona está, podemos decirlo, muy enamorada de su pareja y solo se está echando la culpa de todo porque ya tal vez pasó por el daño psicológico donde está diciendo, es que todo es mi culpa, yo soy la culpable, amor, perdóneme, yo voy a mejorar, yo sé que yo soy la culpable, pero yo sé que usted me trata mal por mi bien, digámosle que va por esa línea. Y la persona me ha pegado 2 veces, digámosle, en enero. Y yo no presenté la denuncia. Yo lo único que hice, está mucho ahora hoy en día también de moda, digámosle así, tomarse la foto o un video y guardarlo. En febrero fue lo mismo, usted salió con sus amigos y tal vez yo me enojé porque llegó a las 3 de la mañana a despertarme al bebé. Entonces ya donde yo me enojé porque estaba despertando al bebé, ya usted me pegó. Entonces yo volví, sin que usted se diera cuenta, me tomé fotos, no dije nada. Llega marzo, pasó lo mismo. Llega abril y ya tengo como el empoderamiento que yo diga, no me merezco esto porque igualmente discutimos. Y ya fue la 4ª vez que usted me alzó la mano, pero yo tengo fotos de 3 meses atrás y yo quiero llegar a presentar la denuncia. Tal vez esta vez usted no me dejó ninguna cicatriz. ¿Se puede llegar a hacer así? Claro que sí, porque vamos a ver, una cosa es la violencia doméstica que va de la mano con un delito que se llama, hay una ley que se llama Ley de Penalización de la Violencia en contra de la Mujer, que son temas de delitos penales que se persiguen los delitos que los hombres cometen contra su pareja. Entonces ahí ya el tema del golpe va a un tema de prescripción y 4 meses no está ni cerca. La prescripción es cuánto tiempo usted tiene para denunciar a alguien penalmente y ese tiempo depende de los años de prisión que tenga el delito que usted está anunciando. Un delito de una agresión física, dependiendo de la incapacidad que puede tomar, puede andar entre los 2 a 3 años. Ese es el tiempo que vos tenés para que no prescriba la causa y puedes ir a presentar la denuncia. Entonces no es que pasó un mes y entonces como usted no lo presentó este mes se lo vamos a rechazar. No, usted lo puede ir a poner sin ningún problema, tanto en la vía de violencia doméstica como en la vía penal. Entonces eso para que la gente le quede muy claro. Ahora, vamos a terminar el tema que pusiste del negocio porque es un tema muy interesante. Así es. Ya la gente entendiendo cómo funciona el proceso. Vamos a hablar. Voy a poner el mismo ejemplo. Si yo estamos en una relación y tenemos un negocio de ventas de licuadoras, pero tenemos un negocio que tenemos una sociedad donde somos dueños del capital accionario, donde tenemos un local que está alquilado a nombre de la sociedad, donde ahí es donde trabajamos ambos, y aquí es donde entra un problema y un vacío legal. ¿Por qué? Porque yo vengo y le digo, usted ya tiene una orden de alejamiento, pero trabajamos en el mismo lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahí? Volvemos al mismo punto. Yo a la gente siempre le digo, es un tema de que la violencia doméstica está para protegerte, no para sucumbir ante el otro. ¿Por qué? Usted puede ir a trabajar, si no se hablan, si no tienen un malentendido, yo le puedo decir, podés cobrarles que yo estoy atendiendo a eso no te estoy perturbando. Claro, hay un tema de la orden de restricción que las personas tienen que tratarse, pero es un tema muy peligroso para la persona que tiene la violencia, porque podemos estar bien, yo te puedo no estar insultando, podemos estar trabajando bien, pero en cualquier momento usted se enojó y usted nada más quiso, la verdad es que le quiero hacer la bien posible, voy a llamar a la policía y voy a decirle, le está incumpliendo la orden de alejamiento, vienen y se llevan a la persona. Entonces hay un vacío legal que el abogado de la otra persona tiene que ir a explicarle a un juez, que también va a ser muy difícil, decirle, veas que no podemos tener orden de restricción porque trabajamos en el mismo lugar. ¿Qué va a pasar si no? Y entonces, si vos te vas a quedar encargada de la empresa, vamos a un tema, le vas a abrir la puerta al otro de que te denuncie de una posible administración fraudulenta porque vos vas a estar cobrando. Entonces él va a venir a decir, ya se está robando dinero. Sí, porque no me van a dar las cuentas en lo que yo creo que hay. Exactamente. Entonces, es un tema bastante complicado. Y ahora te voy a dar otro ejemplo que es aún más complicado. ¿Qué pasa cuando tenemos hijos? ¿Qué pasa cuando somos un matrimonio y lo saqué de la casa con una violencia doméstica?
ya él no se puede acercar a la casa, ya no me puede perturbar, porque la gente confunde perturbar a hablar. Porque si nosotros tenemos hijos, yo te puedo poner, voy a pasar en la tarde por los hijos, están bien. Me enteré que nuestro hijo Pepito estaba enfermo, está bien, ¿qué está pasando? Sí, son Eso cosas no es un completamente incumplimiento, aparte. pero la gente entra en este tema de no me puede hablar, no nada. Vea juez, me habló, me preguntó cómo estaba mi hijo. Les voy a dar un ejemplo. Una vez tuvimos una violencia doméstica donde más bien yo era el abogado del hombre y la señora le puso una violencia doméstica, el juez mientras las estábamos batallando, inclusive las ganamos. Ella metió una apelación, había un hueco legal de que el señor no tenía ni siquiera medidas. El hijo lo llama y le dice, papá, tengo hambre. El hombre va, le compra un McDonald's, se parquea frente a la casa, el niño baja, le da el McDonald's en el carro, se va. La señora fue a poner una denuncia penal por incumplimiento de medidas de protección. Incumplimiento, se acercó a mi casa cuando tenía una orden de no acercarse. Se acercó, tal y tal. La fiscalía hizo también un mal trabajo en aceptar eso. La fiscalía pone una acusación penal con delito de cárcel en contra del señor por irle a dejar un McDonald's al hijo. Claramente ya cuando uno se presenta, ataca la acusación y él dice, o sea, señora jueza, esto no tiene pies ni cabeza, el señor está aquí está la prueba, el hijo le pidió la comida, aquí está el mensaje, aquí está, el señor se presentó, ahí está la comida. ¿Cuál es el delito? La misma jueza va y acusa a la fiscalía y le dice, pero señores, ¿ustedes qué están haciendo? Entonces, ahí es donde te digo, todo es de perspectiva. Si tenemos un hijo sin una violencia doméstica, te evita que me insultes, te evita que me hablas. Se trata de prevenir. Digamos, si como vos me lo dijiste, está subiendo el tono, empezamos a hablar, no importa, yo tengo una violencia doméstica y ya yo empiezo a subir el tono, vos me podrías decir, recordá que tenés una violencia doméstica y si me gritas o me insultas ya es un incumplimiento a la orden que te dio el juez y te pueden enviar un tema penal. Ariel, siento yo que esa es la importancia de tener un buen abogado que te llegue a asesorar, porque aquí ya me has dicho muchas cosas que tal vez yo no sabía. Y tal vez también las hermanas ya no sabían de eso. Entonces, ¿qué le parece si vamos con este corte y ya volvemos? Perfecto. Urbanas, y ya estamos llegando al final de este bloque donde tenemos de invitado a Ariel, donde nos ha mencionado de todo un poco, muy amplio. La verdad es que las dudas me han quedado súper bien claras, pero sí tengo una pregunta que no sé si va bien de la mano. Cuando ya están las medidas, los procesos, eso ya puede llegar a que la persona le hagan como, bueno, vaya para la cárcel, por decirlo así. Bueno, Natalie, es una excelente pregunta y la gente realmente no lo sabe y lo confunde. Como se los mencioné al principio, un proceso de violencia doméstica es un proceso independiente y es un proceso preventivo. Se toma para prevenir que los actos que se están acusando no incrementen o empeoren. Pero que se pongan unas medidas de violencia doméstica no significa que se le esté imputando de un delito a la persona obligada a cumplir las medidas. ¿Qué significa imputar? Como vos lo acabas de decir, y en español, que esté condenando un delito a la otra persona. Entonces, que a vos, si usted fue y puso una violencia doméstica en contra de su pareja por X, Y razón, y a esa persona te dieron unas medidas, y a esa persona le ordenaron alejarse de vos, salir de la casa donde viven, no perturbarte, eso no significa que él esté siendo condenado por algún delito. No, eso significa que te dieron unas medidas. Ahora, un proceso de violencia doméstica sí va de la mano con el inicio de un proceso penal por la ley de penalización de la violencia en contra de la mujer. La mayoría de estos actos que hemos venido hablando son penados con ley de cárcel si se llegan a demostrar en una sede penal, ¿verdad? Que ya eso es un distrito, por decirlo así, diferente, una materia diferente que revisa y que gestiona este tipo de situaciones. Cuando usted se presenta por una denuncia de violencia doméstica, el mismo juzgado puede remitir la denuncia, dependiendo de los hechos que estés narrando, directamente una vez a la fiscalía. Y le puede decir, fiscalía, nosotros vamos a manejar las violencias y vamos a manejar las medidas, pero usted vaya investigando
estos hechos, porque a mí me parece que aquí hay un delito. Pues la fiscalía va a iniciar el proceso penal, que es bastante complejo y bastante difícil, pero la fiscalía lo puede iniciar de oficio. O usted puede poner la denuncia tanto en vía de violencia doméstica como en vía penal de una vez, sin esperarse a que el juzgado sea el que la remita o no, y no hay ninguna diferencia. Entonces ya en la vía penal es donde se van a investigar si estos hechos que usted está acusando, primero, se pueden probar, porque ya ahí no existe el indubio pro víctima. En la vía penal es que usted pruebe que los hechos que usted está acusando sucedieron. Y entonces, dependiendo de si usted los logró probar, cuántos años de cárcel serían y cuál sería la condenatoria civil por estos delitos. Si usted no los probó, no pasa nada y ganó la otra persona su juicio y quedó absuelta. Y puede, digamos, hacer una demanda, una contrademanda por hechos falsos, digamos. Dependiendo, sí, por una denuncia calumniosa, pero eso es muy difícil. Tiene que venir un tema que se llama indubio pro reo, ¿verdad? Para no justificar esto, que el indubio pro reo es casi decirle: vea, nosotros nos suena que usted hizo el delito, creemos que usted hizo el delito, pero no tenemos cómo probarlo, así que no lo estamos absolviendo. ¿Qué significa absolver? Significa que no se le encontró culpabilidad. Indubio pro reo es: sí se le encontró, pero no tenemos cómo probarlo. Entonces, ya dependiendo de lo que resulte ahí, podría venir una denuncia calumniosa, ¿verdad?, en contra de la otra persona. Pero ya esa es la diferencia fundamental, y que la gente tiene que entender que una cosa es un tema de violencia doméstica y otra cosa es una acusación de delitos de violencia en contra de la mujer ya en sede penal. Al igual que son temas diferentes una pensión alimentaria, un divorcio, un tema de régimen de visitas. Entonces, todas estas cosas que hemos venido hablando y que son de la amplia gama de la rama del derecho de familia, todas van en diferente sintonía y todas se van en diferentes procesos. Ok, entonces eso tiene un proceso donde uno va poco a poco, digamos, no es que se va directo ya a eso. Exactamente. Porque en un proceso donde hay violencia, eso no significa que ya a la persona se le va a llegar a manchar la hoja como agresor, como tal. Exactamente, no se le va a manchar la hoja de vida, pero sí va a estar en una lista de agresores o de personas que tienen se llama lista de agresores. Suena terrible, porque inclusive te lo puedo decir, hay veces que hay personas que ni siquiera se merecen estar ahí, pero bueno, una lista de agresores o de presuntos agresores. ¿Por qué existe esta lista? Para que cuando se llama a la policía y viene y le dice: es que él lo está incumpliendo, ellos puedan fijar si está en esa lista, entonces pueden ir a corroborarlo. Pero no es una lista pública, ni sale en la hoja de vida, ni sale manchado en la hoja, es un tema privado de la corte. Ya es donde ustedes, digámosle, son los que ven ya eso. De hecho, solo lo ve la corte. Por eso, o sea, solo ellos lo ven. Solo ellos ya lo ven, uno, nadie. Por ejemplo, yo puedo andar caminando y yo no voy a saber si esta persona es agresor, si esta persona es tal cosa. Eso solo la corte directamente eso solo se puede. la corte. Ya si te imputan de un delito y salís como culpable, sí va a manchar tu hoja de vida que tenés un delito y que fuiste penalizado. Ya eso es otro tema en otra área, en el área penal. Aunque haya nacido del mismo tema de violencia doméstica, pero ya eso es que te lo demostraron. Y si él estuvo con una pareja, hubo ya una violencia ahí que no tenía que haber, y está con otra persona, igualmente hizo violencia, digámosle psicológica, no hizo esta vez, no le pegó. Bueno, vamos a ver, todos los actos son individualizados, ¿verdad? Okay. O sea, yo no puedo venir a justificar, bueno, es que vea, él fue violento con la otra pareja, pero conmigo no. Ahora, en violencia doméstica, como yo se los dije, van a creerle siempre a la persona que va a ir a poner la denuncia, te van a dar las medidas, pero si ya usted lo quiere llevar a una sede penal y entre su estrategia del caso es demostrar que esos hechos ocurrieron en base a testimonios, y usted ofrece como testimonio a la exnovia que viene y declara, ya eso es otro tema, eso es estrategia legal. No significa que porque ella vaya a declarar no se vaya a ganar el caso, pero es un arma que uno puede utilizar. Ok, yo no puedo decir, es que mi pareja a la anterior fue la que le hizo daño psicológico y a mí es la que me está haciendo daño psicológico y me está pegando y hay un bebé ahí de por medio. No se puede, son procesos totalmente diferentes. Solo si yo la llevo a ella como testigo para decir, es que la persona sí es... Y sería en un proceso penal, no en el proceso de violencia doméstica. Y sería para probar que lo que vos estás diciendo sí pudo haber pasado. Entonces ahí es muy importante tener un buen abogado que la asesore. Exactamente. Porque ya ahí, digámoslo, yo estaba haciendo un proceso totalmente diferente al que estamos hablando, lo que es la violencia doméstica. Exactamente. Estabas haciendo un arroz con mango. En realidad es que por eso la importancia, Ariel, de que usted haya venido aquí a hablar sobre este tema, porque
Para la mala suerte de hoy en día, se ha visto mucho ahora. Inició o se vio ya un volumen muy alto cuando estábamos en pandemia, cuando las parejas tenían que estar más en casa, tal vez la cólera del trabajo, de que no podíamos ir al supermercado, que no se podía comprar verdura porque ya, y tal vez habían personas que ya decían que puede estar contaminado. Entonces, desde ahí, ya lo que es la violencia doméstica, creo yo, a lo que yo he visto en estudios, ha venido como aumentando, pero no sabía que la violencia se dividía en tres completamente diferentes. Según yo, era como todo de la mano y ya, no que había categoría de cada uno. Y por eso la importancia de que aquí esté Ariel como abogado de familia, porque nos ha aclarado muchas dudas que tal vez unas urbanas no tenían, otras que sí tenían, y ahí nos fue como aclarando todo de un proceso, porque sabemos que lo que ya es poner una denuncia es algo muy complejo, no es como podemos decir nosotros a lo tico, 2 más 2 igual a 4, no es así de fácil. No, en la denuncia penal no es tan fácil porque, vuelvo y repito, en la denuncia de violencia doméstica existe el indubio pro víctima, que es que te van a creer y te van a proteger, pero ya en una denuncia penal usted tiene que probar que lo que usted dijo es cierto. Y ya probar estos hechos ya se complica más, ¿verdad? Ya es todo un tema completamente diferente. Pero también va como de la mano si ya uno lo quiere hacer como más, como que no paró, entonces lo vamos a hacer más grande, se le puede decir. Por el mismo hecho, si usted quiere defender y usted fue consciente que a usted la violentaron de esa manera y usted quiere defender sus derechos, continúe en la misma línea. Solo que sepa que son dos diferentes procesos. Un tema va a ser tu violencia doméstica y otro tema va a ser el proceso penal que vas a continuar durante 5 años, porque eso es lo que... Sí, porque va a durar bastante. Ahora, como tal vez una duda, no sé si sabes más o menos de tal vez un porcentaje de cuántos hay actualmente o cuántos se espera por año que hayan violencia doméstica, cuántos lleguen a la corte. Te tengo que ser muy sincero, yo te mentiría si te digo un porcentaje, aquí estaría inventando. Lo que sí te puedo decir es que desde mi experiencia profesional siempre, o en la mayoría de casos, te podría decir que en un 90% de los casos en los cuales yo atiendo que tienen que ver con temas de divorcios o separaciones, hay temas de violencia doméstica. Sí, es o un siempre alto se incluye un tema de violencia doméstica, lo cual es un muy alto porcentaje porque es casi en todos. ¿Y cuánto puede llegar a durar un proceso de esos? Un proceso de violencia doméstica, como lo hablamos, el proceso te van a dar unas medidas de 1 año. Dependiendo de lo que estés diciendo y dependiendo cómo se haya desarrollado ese año, te lo pueden ampliar. Pero es un proceso de 1 año. Realmente poner las medidas es casi que un acto inmediato, o sea, tanto te las pueden dar el mismo día como a más tardar en 2 o 3 días. Y a partir de ahí ya viene la comparecencia a la otra persona, si quiere pelearlo o no. Pero inclusive el proceso puede durar a lo más 1 año y medio en terminar ya con las resoluciones de las apelaciones correspondientes. Pero en realidad las medidas te las otorgan de inmediato. Y las medidas siempre van a estar, aunque la otra parte se oponga, hasta que no demuestre que los hechos de violencia no se dieran. Ok, entiendo. Ariel, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde estás ubicado? ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono para alguna urbana que tal vez está teniendo alguna violencia doméstica y le gustaría asesorarse con usted para ver cómo puede llevar su proceso? Porque sabemos que todos los procesos son completamente diferentes. Esa es la conclusión más linda y más inteligente que puedes haber dado. Todos los procesos son diferentes y que la gente lo entienda. Bueno, nosotros tenemos las oficinas ubicadas en Zapote, frente al autoservicio de Los Pinos, se llama Bufete Guardiola y Asociados. Atendemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el teléfono es el 2280-9071. También en redes sociales me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Abogado Ariel Guardiola. Muy sencillo. Entonces ahí van a encontrar las redes. En realidad, Ariel, de verdad muchas gracias por estar aquí, por darnos esta asesoría, porque la verdad, yo sé que a muchas urbanas también les dejó ya algunas dudas ya claras, otras que tal vez te van a contactar para, no, mira Ariel, es que yo tengo este proceso, quiero que me ayudes, me pasó esto. Y no sé si me puedes decir como algunos consejos para las personas que están pasando por una violencia familiar. Bueno, el principal consejo es que se aferren de sus creencias y tengan la fuerza para denunciar si están pasando por algún tema de violencia doméstica. No hay que permitirlo, hay que ser muy claro, buscar el apoyo, tanto el apoyo en la familia como el apoyo en especialistas, en psicólogos, en un abogado que los guíe, ¿verdad?, de cómo hacerlo.
y entender lo que hace un ratito hablamos. Todos los casos son diferentes. Qué dicha que usted tiene una vecina que vino y le dijo, eso es una violencia doméstica. Claro que sí, tal vez te dio una idea de lo que podría ser, pero busquen un profesional que los guíe y que les diga, mira, si estás frente a eso, esto se batalla o se realiza de la siguiente manera, así se enfrentan estas situaciones, así son los consejos que les puedo dar. Perfecto, urbanas, ya saben, pueden contactar ahí a Ariel. Ariel, ahí va a estar el número telefónico, todo es con cita previa, ¿verdad? Todo con cita previa. No pueden llegar así de la nada, solo porque, mira, ando por aquí, Ariel. Es que vieras que no se puede, todo cita previa. Todo con cita previa es mejor, porque generalmente a veces no estamos, entonces andamos Mejor en llega audiencias, coordinar. entonces pueden usualmente topar de que uno no esté en la oficina. Perfecto, urbanos, espero que les haya gustado el día de hoy con los red flags, qué es y qué no es violencia. La verdad, Ariel, muchas gracias por todos sus consejos y por aclararnos muchas dudas. Urbanos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Chao.